Bien, ¿ustedes cómo llaman a esa zona donde estuvimos en Ecuador? El Chernobyl amazónico. El Chernobyl amazónico. El martes 16 se conoció que YPF había firmado este polémico acuerdo con Chevron para la explotación de Vaca Muerta, que es un enorme yacimiento de gas y petróleo de 30.000 kilómetros cuadrados, que está ubicado básicamente en Neuquén. Con esta sociedad, YPF Chevron, el gobierno aspira a atenuar la crisis energética, que es uno de los principales problemas del país ya desde hace 9 años. Chevron es la empresa que en 2001 compró Texaco, la compañía que durante casi 30 años desarrolló la explotación petrolera de miles de hectáreas en la Amazonia ecuatoriana, provocando una catástrofe ambiental sin precedentes, bautizada, como te decía, como el Chernobyl amazónico. Estuvimos en Quito y estuvimos en la zona de la catástrofe y vamos a mostrarte qué pasó en Ecuador. A ver, no es necesariamente lo que va a pasar en Vaca Muerta, pero estaría bueno conocer antecedentes y estar atentos. Primera parte del viaje, ahí lo tenés. Lo que estás viendo es parte de lo que pudimos registrar estos días en nuestro paso por Ecuador. Está considerado en el mundo, en América, como el derrame más impresionante, la contaminación más impresionante después de la tragedia del buque Exxon Valdez. Estamos hablando de miles de millones de barriles de contaminantes que fueron descargados a los ríos amazónicos y que las consecuencias están ahí. Hay más de 80.000 resultados físico-químicos de análisis de suelos, aguas o sedimentos que prueban que Chevron dañó la Amazonía, destruyó la Amazonía. Dejaron ríos contaminados, pantanos inutilizados, zonas deforestadas y una situación de salud y de empobrecimiento de la cual los pobladores de la zona no pueden salir hasta 20 años después. Mi madre, ella tenía el decir, aquí murió mi esposo, aquí me dejó y por mis hijos, aquí estoy para vivir. Lago Agrio está en la entrada de la provincia de Sucumbíos, al noroeste de Ecuador. El área de impacto de la concesión petrolera, de la explotación petrolera, abarcó 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas. Y la zona de concesión directa adjudicada a Texaco Chevron fue de 400.000 hectáreas. De hecho, me contaron que hubo 2 pueblos indígenas que desaparecieron por completo. Se habla de los tetetes, claro, que ese pueblo desapareció, quedaron como fantasmas. Sobre ese lugar se produjo un impacto social y ambiental que fue calificado como el Chernobyl amazónico. Ellos decían que el petróleo era bueno, que eso cura. Se soba el petróleo en la pierna, si tiene reumatismo eso lo cura. Nos hacían creer y nosotros creíamos ingenuamente porque no sabíamos las consecuencias fatales que después, a partir de 6, 7 años, empezamos a tener ya esas. Las empresas petroleras pretendieron argumentar que lo que aquí ocurrió eran problemas propios de la pobreza de un país del tercer mundo como el Ecuador. Sin embargo, han habido suficientes investigaciones, suficientes pruebas, suficientes testimonios para demostrar cómo nuestros pobladores en la Amazonía nunca fueron pobres. El Ecuador es el país más rico en términos de biodiversidad, pero claro, cuando esa biodiversidad es destruida y esas fuentes de subsistencia como es la cacería, la pesca, cuando los ríos son contaminados y cuando la salud es estresada al máximo, entonces efectivamente hay un problema de empobrecimiento máximo que para nosotros la imagen de Chernobyl, la imagen de la devastación es la más clara. Y es un poquito complicado vivir en ese lugar, porque casi todos los niños salen con deformaciones. Por eso tenemos acá, mire,
los niñitos salen sin dedos, no pueden hablar. De las personas que este es del pueblo donde yo vivo, a unos 2 kilómetros vive esta señora, pero mira, tuvieron que amputarle la pierna y es difícil. Este joven también es del San Carlos, saliendo a 1 kilómetro más acá arriba, en el sector La Parque, también que ya falleció también con cáncer. Cuando nosotros bañábamos, los niños como venían por la tarde, hacía granos en el cuerpo, todo el cuerpo se hacía grande cuando bañábamos en el agua. Y mire las heridas, como el allá de las heridas, es que verdaderamente de una heridita hay que cuidarse allá. La explotación de Texaco, Chevron, después asociada a la empresa petrolera ecuatoriana del Estado, duró casi 3 décadas. En ese tiempo sacaron 1.500 millones de barriles de crudo. Para eso habían usado una tecnología que no cumplía con los estándares con los que sí se cumplía en Estados Unidos. Ecuador usaba tecnología clase B. Texaco siguió utilizando tecnologías viejas y descargando los efluentes y las aguas de formación a los ríos, ¿sí?, y al ambiente. Una cosa es descargar aguas de formación en un desierto, pero otra cosa es descargar aguas de formación altamente contaminantes a los ríos amazónicos y a la cuenca amazónica ecuatoriana, una de las más ricas en biodiversidad del mundo. ¿Hace cuánto que usted vive acá en esta parte del Amazonas? En esta parte hace unos 45 años y tengo 66, ¿no? Que me casé aquí y aquí vivo. Y cuando yo era joven no había carretero, no había nadie, solamente la gente vivían de la cacería. Entonces vivíamos todos bien y con el tiempo ya, como le digo, en el 73 ya empezó a llegar la compañía haciendo carreteros. Llegó el petróleo ahí. Ya vino explotaciones y petróleo, se contaminó, o sea que se regó un pozo de petróleo, o será que se reventó un tubo, pero eso desde arriba de la hormiga bajó todo esto hasta la comunidad. Una capa de 10 centímetros de la capa sobre bajaba hasta la laguna. ¿Sí? Esto era puro pescado antes, pero llegó el petróleo, hermano, se fue todo. Ahora no hay nada, no se ve nada. Es como coger un caldero de agua y ponerlo y no hay pescado. Entonces así teníamos nosotros, que no hay nada por la contaminación del petróleo crudo que hizo la compañía. Se dice también que mucha gente, a raíz de todas estas cuestiones, tuvo enfermedades, habla de cáncer y demás. Claro, una cuñada mía se murió en esa forma. ¿Y que había tomado agua? Agua tomaba. Nosotros cogíamos esto. Y también tomaban el petróleo que estaba regado, nosotros lo recogíamos así, retirábamos el petróleo, cogíamos el agua para tomar la chicha. Tenía que sacar el petróleo para poder tomar agua. Sí, retiramos así. Y ahí las enfermedades, sí, toda agua contaminada. Sí, todo contaminada y eso a uno les cogía dolor de cabeza, mareo, entonces había mucha enfermedad. A corporate fleet to navigate the world. Venture a winding and dangerous path to the jungles of South America. Bring muscles and machines to a territory untouched by civilization. En 2001 Texaco fue comprada por Chevron y sobre esta compañía recayó una monumental sanción de $19.000 millones por el daño provocado en la zona. Desde entonces la petrolera empezó una gigantesca campaña para intentar desligarse de las acusaciones. Tiene actualmente trabajando en el caso 2.000 abogados en todo el mundo en contra nuestro. Hay una maquinaria gigantesca de Chevron en todo este caso. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de lograr que haya impunidad y que no haya justicia o negar justicia a las víctimas de este caso. Lo que estás viendo es el edificio de la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, acá en Quito. Vamos a hablar en un segundo con Alberto Acosta. Alberto Acosta fue secretario de Energía de Correa y también presidente de la Asamblea Constituyente. Finalmente se fue del gobierno
por manifestarse en contra del clientelismo y del autoritarismo del actual gobierno de Ecuador. Vos sabés que Acosta fue la primera persona con la que Correa conoció el Toxitur, esta zona que vas a ver después en el medio de la selva, que serían los restos de contaminación que dejó Chevron. Acosta es una de las personas más críticas respecto a la responsabilidad de Chevron en este asunto de la contaminación en Ecuador, uno de los más polémicos y fatales del continente. Obviamente cuando uno habla con la gente de Chevron, ellos lo que dicen es que en realidad el periodo en el que estuvieron explotando fue mínimo y que en verdad la contaminación se produjo más que nada durante el momento en el que intervino la petrolera estatal. Bueno, la compañía Texaco está en el Ecuador desde los años 60. Aquí está el esfuerzo de las compañías Texaco y Gulf, cuando después de titánica labor para descubrir el petróleo en nuestro oriente, han construido el oleoducto transecuatoriano Lago Agrio Esmeraldas, propendiendo al desarrollo socioeconómico del Ecuador. Las cámaras del Noticiero Nacional del Ecuador toman estas escenas en las poderosas instalaciones que el consorcio Texaco y Gulf ponen en funcionamiento para recibir el petróleo que genera los pozos perforados en las entrañas selváticas ecuatorianas. Los clarines de aplauso se confunden cuando se anuncia que el primer mandatario abrirá la llave que dará paso al primer barril de petróleo que con sangre y esfuerzo ha serpenteado el territorio nacional. El pueblo no puede contener su emoción. Sus manos encallecidas por el trabajo se mancharon con el negro petróleo que simboliza su esperanza. El primer barril de petróleo se descubre en Lago Agrio en abril del año 1967 y la empresa estatal de petróleo asume la totalidad de la operación recién en el año 92. Y no quiero negar aquí los problemas que ha ocasionado la empresa estatal de petróleo y otras empresas petroleras transnacionales, pero la compañía Texaco era la responsable de esa actividad. La operadora del consorcio era Texaco, no podía ser CP Petroecuador porque no teníamos la tecnología. Además, ellos eran los que invertían y ninguna que invierte le deja que el otro opere. Ellos operaron, ellos trajeron la tecnología. Recuerdo un hecho anecdótico, hubo una ruptura del gasoducto que viene desde el Lago Agrio y que llega a la ciudad de Quito. Y para poder reparar ese gasoducto, yo estuve en situ, ¿ya? Tuvimos que esperar muchísimas horas hasta que autorice el gerente de la Texaco, una persona, siendo ustedes la compañía estatal. Siendo la compañía estatal la que teníamos la mayoría de acciones, tuvimos que esperar muchísimas horas a que autorice el uso de la sierra de corte frío para poder hacer las reparaciones. Yo creo que esos son hechos que demuestran que la compañía Texaco tenía el control. La familia de Servio Curipoma construyó su casa a 150 metros de uno de los pozos petroleros. Lo hizo sin saberlo, sobre uno de los piletones que habían sido tapados por la empresa. Yo personalmente he vivido una vida tan triste, le digo, ¿por qué? Porque vi cómo murió mi padre con cáncer al estómago, mi madre con cáncer al útero, mi cuñada con cáncer al útero, y nosotros cuando reclamábamos a la Chevron, cuando ya estaba los últimos años de operación que iba, cuando detectaron a mi padre que tenía cáncer, nosotros le echábamos la culpa a ellos. ¿Por qué? Porque decían que el cáncer es hereditario, pero era la pregunta como hijos. Nos decíamos, ¿cómo va a ser hereditario si yo tengo los hermanos de mi papi todavía viven en Loja? En 1993, unos 75 ecuatorianos, en representación de una comunidad de 30.000, empezaron la demanda en Estados Unidos contra Texaco. La causa pasó luego a los tribunales del Ecuador. Chevron heredó el litigio al comprar la compañía. Chevron estaba seguro que tenía el poder sobre los gobiernos de Ecuador. O sea, ellos pelearon 9 años para que el caso venga al Ecuador. Pero cuando el caso vino al Ecuador dijeron, no hay que ser juzgado acá. Querían que su crimen quede en impunidad. Hoy, Chevron Texaco argumenta que todo el juicio en Ecuador en su contra fue un fraude y acusa a Pablo Fajardo, el abogado de las víctimas, de haber sobornado al juez. Dice Chevron, por ejemplo, que hemos corrompido y sobornado a los jueces. Los indígenas no tienen la plata que tiene Chevron para corromper a ningún juez. No hay ese dinero. Chevron sí tiene esa plata y mucho más. Más allá de la discusión sobre los responsables y sobre los fallos,
Las consecuencias de la explotación petrolera en la zona del lago Agrio están a la vista. ¿Sus padres supieron cuando se enfermaron que se estaban enfermando por el petróleo? Mi padre no supo. Él lo teníamos aquí. Mi madre sí supo. Mi padre, a él nunca lo avisamos que tenía cáncer. ¿Y su madre, sabiendo que era por el petróleo, qué les decía? ¿Que se fueran de ahí? Ella decía, ella tenía el decir, aquí murió mi esposo, aquí me dejó y por mis hijos, aquí estoy para vivir. Eso ha sido la vida. Ella siempre dejó, y ese consejo yo lo mantengo, digo, el sudor, el trabajo que hizo, que dejó ahí, yo dejarle votando. Ese es mi objetivo, quedar. Si Dios me recoge en ese lugar y luchar por ellos, yo creo que lo haré hasta cuando Dios me tenga con vida. Espero que mis hijos no sufran como nosotros hemos sufrido. Y no solo, todo el pueblo de la Amazonía. Eso ha sido difícil, es duro vivir en ese lugar. ¿Sabes que cuando en Ecuador hablábamos con distintas personas del acuerdo Chevron-YPF, no podían creer que YPF hubiera hecho un acuerdo con Chevron? Realmente nadie, toda la gente que entrevistamos. Ahora te vamos a mostrar algo que allá llaman el Toxitour. El Toxitour. Es una especie de paseo por el desastre ecológico en plena selva ecuatoriana. Para llegar hasta ahí, tenés que tomar un vuelo desde Quito al lago Agrio, en el noroeste del Ecuador. De ahí hacer 2 horas en auto y después 2 horas más en canoa. Y en el tape que sigue vas a ver también el desconcierto de los expertos y de los ambientalistas ecuatorianos ante la decisión que tomó el gobierno argentino de firmar un acuerdo con Chevron. Míralo. Estamos en el Aeropuerto Internacional de Quito. En minutos más estaremos abordando un avión que nos llevará al lago Agrio, en la provincia de Sucumbios, en el noreste de Ecuador, plena selva amazónica. Ahí visitaremos lo que los lugareños llaman el Toxitour. Hace 2 horas que salimos del lago Agrio. Estamos ahora en Puente Cuyabeno. Nos esperan 2 horas de canoa y una caminata de más de 5 horas para llegar a ver las consecuencias de uno de los desastres ambientales más grandes de la historia. El Amazonas ecuatoriano es el que concentra la mayor cantidad de biodiversidad de toda la selva. Ecuador es el país con mayor cantidad de ríos por kilómetros cuadrados del mundo. Precisamente ahora estamos navegando uno de ellos, el río Cuyabeno. Vamos a tener un poquito de cuidado. Tenemos que pasar esta parte bien fea hasta llegar donde está el accidente. Hola, Donald. Hola. ¿Qué vamos a ir a ver? Mira, para perforar este pozo fue perforado en 1967. Hicieron unas piscinas acá, unos huecos, dentro de la tierra donde depositaron los lodos, las aguas que utilizaban para perforar este pozo, el petróleo de prueba y las basuras de lo que generaba la empresa y todo eso, arrojaron en 3 piscinas. Tenemos una aquí al frente, otra acá, la casa está sobre una de las piscinas y otra piscina está acá. ¿Y esta piscina que la rellenaron? Sí. Mira, yo ahorita voy a armar esto. Este se llama Auger, que es este aparato con el que utilizo para sacar las muestras. ¿Cuánto hay de profundidad más o menos hasta...? Esta piscina más o menos tiene 1 metro de profundidad. Ya comenzamos a encontrar petróleo. De ahí para abajo se ha ingresado 4 varillas más de estas y todas las 4 salen con petróleo. Sí. Esto es petróleo, sí. De lo que está pegado aquí con la arena es que no se despega, pero cuando tú lo mezclas con el agua,
Mira, ese poquito. Y el agua ya empieza a mostrar aceite también. Sí. ¿Sí lo estás viendo? Sí. Todo esto es petróleo. Sí, esto es petróleo. Y esto simplemente haciendo un hueco en la tierra. Está al alcance del suelo, de los animales, de todo. Sí. Mira, el olor mismo huele. Es como un olor a combustible. Combustible. Se lavó. Mi mano totalmente limpia. ¿Sí? Una vez que tú la metes acá. Acá está el guante completamente limpio, lo vamos a poner, el guante descartable. Y esto es lo que sacó Donald del pozo, lo mezcló con agua simplemente para separarlo de la arena. Es impresionante, es como una especie de brea